Bienvenidos a su canal Herederos del Padre a través de Jesucristo. En estos videos, en esta lista de reproducciones de este discipulado bíblico que hemos titulado La Biblia en Minutos, están los libros de Mateo. Empezamos por el Nuevo Testamento, posteriormente vamos a seguir al Antiguo Testamento. Es algo histórico, es algo cronológico. Para eso tenemos a nuestro hermano Mario Mesen, el cual nos va a platicar, ya nos platicó anteriormente de Primera de Corintios, y esta ocasión nos va a presentar cronológicamente Segunda de Corintios. Dios les bendiga, hermano Mario, adelante. Claro que sí, muy buenos días, mi amigo, buenos días, mis amigos, los que nos van a oír, y gracias por poner oído a estas cositas. Yo sé que habrá siempre gente que le interesa y le motiva conocer algunos detalles de los escritos de la Biblia, porque hay gente que tiene esa hambre, esa sed de querer escudriñar, ver, comprender los contextos de cada libro. Y estas cositas de repente, aunque sea en poquito, porque el conocimiento de uno no es amplio, pero aunque sea en poquito, puede ayudarlos. Con mucho gusto. Vamos a leer el pequeño material que traje de Segunda Carta a los Corintios. Muy bien. La Segunda Carta a los Corintios fue escrita, según los entendidos, no hay mucho consenso, en el año 57 después de Cristo. Esta fue escrita de la provincia de Macedonia, se cree que de la ciudad de Mileto. Filipos. Eso es importante. Habíamos dicho que San Pablo acostumbraba no ser solo él el emisario de una carta o el que la firmaba, sino varios, inclusive la de Galacia, él la pone a nombre de toda la iglesia donde él vivía, donde estaba. El caso de la carta segunda a los Corintios, el apóstol San Pablo la escribe él y Timoteo. Esta parte es muy importante porque hay personas que cuando leen que San Pablo dice nosotros esto, nosotros aquello, nosotros acá y nosotros allá, hay personas que dicen San Pablo está hablando de él y de los demás apóstoles. Eso no es cierto. Él está hablando de los que suscriben la carta. En este caso, en 2 Corintios, cuando dice nosotros, generalmente, eso sí hay que saber leer, se refiere a él y Timoteo. Eso es muy importante. Pablo vean qué interesante lo de esta carta. Lo que conocemos como la segunda carta es a lo mejor la tercera o hasta la cuarta, no sabemos, porque hay cartas de Pablo que no las tenemos. Pero quedándonos con el nombre, Segunda a los Corintios, vean qué interesante. San Pablo esta carta le escribe muy diferente a la primera. Aquella la escribió muy preocupado por las fornicaciones. La primera de los Corintios había sacado de él inclusive que un muchacho le quitó a la mujer al papá. Eso es lo que sale. Sin embargo, ahora, esta carta la escribe con gozo, porque Pablo había recibido de Tito noticias de Corinto. ¿Y qué noticias era? Estoy citando el capítulo 7, del 5 al 9. Las noticias que tenía San Pablo era la carta que les trajimos la vez pasada, surtió efecto. En la primera carta él se queja que ya les había escrito y no había habido ningún efecto. La iglesia siguió igual. Creídos, como dijo mi amigo, creídos, pensaban que podían reinar sin él y toda la cosa. Les escribe lo que conocemos como Primera Corintios para ver si acaso corregían la cosa, y él trató de meterlos en cintura, como decimos coloquialmente. Pues ahora en la segunda carta le informan, sí, hermano Pablo, los hermanos hicieron caso, el asunto se arregló. Tanto es así que en esta carta él manda a reconciliar al muchacho, se había arrepentido de una cosa tan grande. Es importantísimo. Les aclara
capítulo 1, 15 y el 2:1, les aclara que aquel viaje que les había prometido, yo no sé cuántas veces fue Pablo a Corinto, porque habla de tercera vez por ahí adelante, pero aquel viaje que les había prometido en la primera carta, él no lo había podido hacer. Es importantísimo, es eso. Les explica la sinceridad que él tenía en su predicación, es importantísimo, y sus colaboradores, eso se lee en el 2:17, sus colaboradores, y les aclara, de 3:9 por ahí sale, en capítulo 3, el gran beneficio que trae la gracia de Cristo cuando el predicador es sincero, como Pablo y los que le ayudaban. Es algo muy importante que lo leemos en el capítulo 4 de Segunda, es que San Pablo quería dejar en claro una cosa que hay lugares ahora, y ahora hay mucho, que infringen, pero en una forma que da pues miedo y lástima. Él en el 4:5 él les aclara, porque no nos predicamos a nosotros mismos. San Pablo había llegado, Hechos 18, a Corinto, y se levantó la iglesia y todo. Pero él les aclara, que les quede claro, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Nosotros somos vuestros siervos por amor a Cristo. Él quiere dejar en claro que el énfasis no está en él de ninguna manera. El evangelio que yo predico, muchachos, tiene un solo personaje. Se llama Jesucristo. Eso es muy importante. Lo leemos en el capítulo 4, verso 5. Luego, tengo un punto aquí importante, que él les habla de las tribulaciones que él pasaba para predicar. Eso es él, sin duda que él quería que la iglesia, pues ahora que ya habían enderezado sus pasos, avanzaran en ese reconocimiento de las razones por las que era válido todo lo que ese apóstol hacía por ellos. Eso lo encontramos en el capítulo 4. También aparece algo muy importante en el capítulo 5. Él les habla de la fe cristiana. Les había dicho al final del 4, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y ya en el 5 afirma lo de la fe, tanto creo que es el verso 7, si no me equivoco, cuando dice, porque por fe andamos, no por vista. Él está impulsando ahora un crecimiento espiritual en una iglesia que se había reconciliado con Dios, que había corregido muchos errores, y él quiere que sigan adelante a la perfección. En el capítulo 5 también, no, el 6, resalta él los triunfos que él obtenía en esas luchas tan fuertes. Pero él quería que ellos vieran que sus luchas no eran en vano. Pablo era un hombre de arrojo, era un hombre, como dicen en Panamá, en el lenguaje coloquial, echado pa'lante, dicen ellos ahí en Panamá. Exactamente. Un hombre avesado, para usar el español. Avesado. San Pablo era hacia adelante. Pero muchachos, eso no es en vano. A pesar de mis debilidades y mis luchas y cárceles y todo, y les narra él los triunfos que obtenía en ese trabajo sacrificado. Capítulo 6. En el capítulo 7 exhorta él a la iglesia, me quedo todavía con el 6, exhorta él a la iglesia en el 6 y ahí termina, a la santidad. Sin duda él quiere decir, muchachos, yo triunfo a pesar de que me hacen de todo, porque me consagro a Dios. Ahora sí, el 7. Se regocija él, muestra él su alegría por el arrepentimiento que habían ellos mostrado. En el 8, les vuelve a recordar de la ofrenda.
yo no sé si ya había pasado por una ofrenda que había pedido en el capítulo, en la primera carta pidió ofrenda, o esta es la misma ofrenda. No he encontrado la nota que me explique eso, pero en el capítulo 8 les vuelve a recordar de la ofrenda a los hermanos de Corinto con muchos ejemplos. En el capítulo 10, Pablo defiende su apostolado, su ministerio más que todo, pero no solo el de él, sino el de los compañeros que andaban con él trabajando. En el 11 es importantísimo, 2 Corintios 11, porque Pablo tenía un temor, que llegara alguien con otro evangelio, un predicador falso. Muchachos, eso nos quiere decir que había falsos apóstoles, y él lo dijo después, que se transfiguraban como servidores de Dios. Pero es que él, a pesar de que la iglesia en conducta había mejorado y todo, en fe, en todo, es que él notaba que a la iglesia le faltaba madurez en el campo del evangelio. Si alguien viene con otro evangelio, ustedes lo aceptan, u otro Jesús. Pero es importante saber por qué se los dice, porque no debían de hacerlo. No es que les está diciendo, si vienen, acéptenlo. Les está previniendo para que no lo hagan. Otro espíritu, otro evangelio, otro Jesús. Es importante saber que este es el mismo Pablo, que le escribió los de Galacia posteriormente, y les dijo en uno de los versos, que no es mi tema ahorita y por eso no lo cito, pero les dijo que ni ellos, ni un ángel, ni nadie podía predicar otro evangelio porque era anatema. San Pablo se mantenía diciendo, el evangelio es el que Cristo nos dio y punto. Este no lo puede cambiar ni tilde nadie. Cuídense de eso. Eso es muy importante, mis amigos. Eso está en el 11 comenzando. Sí, adelante. Más adelante, sí, claro, siga, sí, diga. Sí, no, adelante. Bien, más adelante en el 11, él señala con más profundidad hasta dónde habían llegado los sufrimientos de él. Y a todas esas vicisitudes se había enfrentado. Eso lo leemos en el 11:16 en adelante. Les habla también, eso está en el 12, del 1 al 10, de las revelaciones que Dios le dio a él, pero grandes revelaciones. Nada de que él aprendió leyendo y porque habló con un apostólico o una apostólica y nada de eso. Perdón. A él Dios le reveló, pero les aclara que Dios le puso algo a él para que no fuera él, como hay ahora muchos, ¿verdad? Para que no fuera él creído, que porque, ay, muchachos, yo nada menos que estuve en el tercer cielo, imagínense, yo estuve ahí, estaban los angelitos, y ahí me revelaron cosas que ni mejor decirlas, ustedes no las van a entender, porque todo eso dice. Él dice, vea, Dios, como para que yo no me crea mucho, si le estoy diciendo con mis palabras, claro, me puso un aguijón en mi cuerpo para que yo permanezca humilde. Eso es muy importante. Esa lectura nos sirve de mucho a nosotros. Ahí mismo en el 12 y en el 13:1 también les recuerda que él quiere volverlos a visitar. En el 12 del 17 en adelante les recomienda a los colaboradores, porque sin duda él temía que despreciaran, pues él estaba hablando de su trabajo y todo, pero él quería también recomendar a sus colaboradores que eran hombres santos, que eran hombres fieles. Eso lo vamos a hallar en el 12 del 17 en adelante. Ok, excelente. En el 13 les dice algo muy importante. Les había anunciado, lo voy a volver a visitar, quiero ir por tercera vez a ustedes, muy bien, pero en el 13, del 1 en adelante, 1 al 4, les dice, oiga muchachos, yo no voy a ser tan indulgente como antes, ahora voy a llegar más exigente. Me imagino que esto tiene que ver con aquella palabra de la primera carta, el capítulo 3,
cuando él les dice, no les pude hablar, dice, como espirituales, sino como carnales, porque ustedes son carnales, porque hacen esto y esto. Pero ahora, cuando él les dice en el capítulo 13, que va a llegar con más exigencia, que va a llegar más duro, sin duda que está diciendo, bueno, ya que ustedes maduraron, ya que son menos carnales, pues ahora yo puedo hablarles un lenguaje más fuerte que me lo van a entender y aceptar. Eso es muy importante. El capítulo 13 comenzando. Ya en el capítulo, en el mismo capítulo 13, porque es lo que hay, no hay más capítulos, en el verso 10 sale un punto que yo quería hacer un pequeño paréntesis ahí. Él habla de la autoridad. Muchas personas creen que los apóstoles tenían autoridad para gobernar la iglesia. Eso no es cierto. La autoridad de ellos tenía que ver con su trabajo, nada más. La iglesia la gobernaba localmente los ancianos. Eso lo dice allá cuando le escribe a Timoteo en el 5:17. Pero aquí habla él de su autoridad en el 13:10. Pero aclara, para edificación y no para destrucción. El paréntesis que quiero hacer es que algunas personas leen cuando Pablo le dice a Timoteo de unos ahí y dice, a los cuales también entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Las personas creen que Pablo cuando dice eso está diciendo, los condené. Sin embargo, con el fornicario de Corinto, les dice, el cual también se ha entregado a Satanás para muerte en la carne, para que su espíritu viva. Y ese mismo que fue entregado a Satanás después se restauró. Quiere decir que entregar a Satanás es ponerlo en vergüenza, hacerlo notar su pecado para que se arrepienta, no condenarlo. Es importante. Por eso aclaro, la autoridad que él dice llevaba un sentido. Es como una calle que tenga un solo sentido. Yo no puedo viajar hacia atrás. Yo puedo seguir, si va para el norte, para el norte. Yo no puedo poner el carro al revés y voltearme en 180 grados y regresarme por esa calle, no, porque tiene un solo sentido. La autoridad de San Pablo y de ellos tenía un solo sentido, la edificación de la iglesia. Al final del 13, les da recomendaciones varias. Una, vivan con gozo. Es importantísimo eso. Por eso cada capítulo de cada libro o carta es importante para los que les gusta leer la Biblia. Porque le dice del 21 en adelante, el 13, que vivieran con gozo, que vivieran en paz. O sea, es importante el gozo en la iglesia del Señor y hay que saber gozo en qué, ¿verdad? Porque no es el gozo en las riquezas, es el gozo en Dios, en las cosas de Dios. Y ya del 11 al 14, pues dar los saludos de la iglesia, de donde él estaba, que se cree que era de Filipos, una ciudad de Filipos. ¿Cómo se llama? Y se despide con la bendición de Dios. Eso es lo que traía para 2 Corintios. Adelante. Sí, le agradezco, hermano Mario. Fíjese que ahí quería yo hacer una aportación pequeña, donde decía en 2 Corintios 12:14, vuelve a salir la personalidad desinteresada del apóstol Pablo, cuando dice, he aquí por tercera vez estoy preparándome para ir a vosotros. Se estaba preparando para ir a visitarlos. Y no os seré gravoso, ¿sí? Porque no busco lo vuestro. Les está diciendo que no va a ir para sacarles dinero, sino a vosotros, que el interés de él es las almas de ellos, la salvación de ellos, el gozo de ellos, el que estén trabajando en el Señor. Pues no deben atesorar los hijos para los padres. O sea, en pocas palabras, él que los había engendrado en la fe en Cristo Jesús y que hacía alusión como un padre a un hijo, dice y da el ejemplo que los hijos no tienen que atesorar para los padres, o sea, que él como padre en la fe de ellos, sino que el padre para los hijos atesora de lo suyo para desprenderse y darlo a sus hijos. Dice el 15, y yo con el mayor placer, no lo hace tampoco porque alguien se lo haya impuesto o porque tenga que ir a regañadientes, sino que para él es un placer gastar de lo mío, dice,
y aún yo mismo me gastaré del todo. Ya sabemos que él estaba enfermo en estos años y sabía que este viaje era desgastante, pero todo lo hacía, dice, por amor a vuestras almas, aunque amados más, sea amados menos. Aunque no valores lo que yo hago por ti, aún así yo pongo mi corazón en esto y lo doy por ellos. Es una persona, un verdadero siervo de Dios. Adelante, hermano Mario. Perfectísimo, muchas gracias. Qué barbaridad, qué linda observación. Oiga, qué lindo. Mire, este es el mismo Pablo que dice, el Señor nos enseñó que es más bienaventurado dar que recibir. Yo trabajo con mis manos para lo que yo ocupo y para lo que ocupan los que andan conmigo y para ayudar también al necesitado. Esa era la mentalidad. Y ahí es donde la gente se hacen, o yo no sé qué será. Ahí es donde Pablo trata a la iglesia como hijos y él como padre. Los ama como un padre de familia. Y ahí mismo dice, gastar de lo mío, usted lo citó. De repente Pablo había hecho muchas tiendas de campaña, que era lo que él hacía, y tenía su platica, aquí tengo para ir, voy a ir. Y no les voy a hacer carga de nada. Ah, caray. O sea, y esa parte donde él dice, aunque amándoos más, sea amado menos, nos dice clarito, si la analizamos, que el amor de él ese es el amor de un padre. Yo tengo hijos, yo tengo 7. Y no les voy a decir las condiciones de ellos para conmigo, que la mayoría ya la saben, pero yo a todos los amo. Me pueden calumniar, me pueden maldecir, me pueden hacer lo que ellos quieran, son mis hijos. Pues ese amor incondicional de un padre para sus hijos lo tenía San Pablo para la iglesia. Es excelentísimo. Muchas gracias, claro que sí. Hermoso el libro de Corintios, hermano. Pues hemos llegado al término del libro de Segunda de Corintios y también ya está aquí en la plataforma el libro de Primera de Corintios. Los invitamos si no lo han visto. Le agradezco, hermano. Ojalá y nos aporte posteriormente algún otro libro y le doy la palabra para despedirse. Adelante. Claro que sí, mi amigo. Mira, habiendo oportunidad y ¿cómo se llama? Con la advertencia de mis limitaciones, no soy amplio en esto, pero lo que tengo yo con mucho gusto y me avisa con tiempo y por ahí estaremos analizando el contenido y todo eso de cualquier otra de las cartas o libros del Nuevo Testamento. ¿Qué le iba a decir? Yo lo hago con mucho gusto y con el gran deseo de que sirva, que motive a las personas a volverse a la Biblia, no a lo que dice el predicador, sino lo que está escrito en el sagrado libro. Muchas gracias, buenos días. Amén, mi hermano. Dios le bendiga en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo.